Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. El día de hoy hablaremos de este reloj inteligente, este smartwatch en el modelo DZ09 y veamos qué características y funciones nos ofrece. Comenzaremos hablando de la caja del smartwatch DZ09, el cual es robusto y de cartón. En su interior encontramos lo que es la smartwatch en el modelo DZ09, el cargador USB, el guía de usuario y por supuesto también está acompañado de lo que es un protector de pantalla que viene como regalo. En esta ocasión tenemos el smartwatch DZ09 en color dorado que está fabricado en policarbonato casi en toda su integridad, menos la parte frontal que cuenta con un marco metálico donde encaja la pantalla de 1.56 pulgadas que tiene una buena resolución de 240 x 240 píxeles. Sus dimensiones son 4.3 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho y 1 centímetro de altura. Tiene un peso de 51 gramos. En la parte superior se encuentra el micrófono y la cámara de 0.3 megapíxeles con una resolución de 320 x 240 píxeles. En la parte inferior tenemos un botón físico de acceso al dispositivo que sirve para encenderlo, apagarlo o desbloquear la pantalla. En la parte lateral posee un puerto micro USB para realizar las cargas de energía. La correa por su parte es engomada y ajustable a la muñeca. En la parte trasera del smartwatch vamos a poder apreciar la presencia de un altavoz. Al retirar con un poco de fuerza la tapa trasera dejamos al descubierto la batería que es de litio que tiene una capacidad de 380 mAh que permitirá un uso aproximado del smartwatch de un día. Pero ojo, eso dependerá del uso que le demos. Si retiramos la batería, podemos visualizar en su interior que está constituido por un procesador MTK 6260A de 533 MHz, su memoria RAM es de 128 MB y su memoria interna es de 64 MB. Asimismo, vemos el slot para la tarjeta microSD que soporta una capacidad máxima de 32 GB y también tiene un puerto para micro SIM que soporta las bandas de frecuencia GSM 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Para el proceso de vinculación, lo que vamos a hacer primeramente es descargar una aplicación del Google Play y vamos a colocar la palabra BT Notification en el buscador y vamos a seleccionar la primera opción de los resultados que nos dé y le vamos a indicar que instale y una vez finalizada la instalación le vamos a decir que abra. Vamos a entrar a la opción configuración de accesibilidad y le vamos a autorizar a través de la palabra aceptar que esta aplicación nos permite recibir las notificaciones en nuestro smartwatch. Posteriormente vamos a dar atrás para que nos dirija a lo que es las aplicaciones que son objeto de notificación y de esta manera ver qué aplicaciones están habilitadas para poder hacer las notificaciones. Bien, le decimos que haga el guardado respectivo y seguidamente nos vamos a dirigir hacia ajustes de nuestro celular para entrar a la opción de Bluetooth. Una vez ingresada esta opción le vamos a habilitar y vamos a indicarle que haga la búsqueda respectiva de nuestro smartwatch que está con el nombre de DZ09. Asimismo, cuando procedamos a vincularlo nos va a indicar que hagamos la verificación de un código y vamos a decirle aceptar en ambos dispositivos para que se realice el emparejamiento entre el smartwatch y nuestro smartphone. Ahora bien, vamos a realizar un pequeño recorrido y lo primero que vemos al momento de desbloquear nuestro smartwatch es que cuenta con 3 watch face que significan caras del reloj y podemos visualizar que todas son de forma circular y por supuesto de estilo analógico. En cuanto a las funciones, en el primer menú podemos apreciar que tenemos la opción de mensajería a través del cual vamos a poder enviar mensajes con la ayuda de un pequeño teclado desplazable. Asimismo podremos ver nuestro buzón de entrada entre otras opciones. También podremos ver nuestro registro de llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Entre otras opciones se encuentra el podómetro para llevar el control de pasos realizados y la distancia recorrida. También tenemos el monitor de sueño que sirve para llevar un control de las horas que dormimos. Tenemos la opción de antisedentarismo que mediante una alarma nos avisará que debemos movernos. En cuanto al código QR es para descargar la aplicación de BT Notification. Otra función es la programación de las alarmas para realizar nuestras actividades sin retrasos. También está el calendario para ver y planificar nuestro día a día y por si necesitamos realizar alguna operación matemática, podemos recurrir a la calculadora. Se puede configurar los diferentes tipos de perfiles de acuerdo a nuestra necesidad. En este caso disponemos de 4 perfiles. Por otro lado tenemos el administrador de archivos que nos permitirá ver los archivos tanto de la memoria interna como de la memoria SD o externa. Si así lo queremos, podemos cambiar los temas del smartwatch, de donde podemos elegir el que más nos guste de entre 5 temas constituidos por colores vivos. También podemos escuchar música desde el reproductor.
Otra opción de la que disponemos es la radio para escuchar alguna FM en particular. También podremos utilizar la cámara del smartwatch, tomando en cuenta que si no tiene una memoria externa, utilizará la memoria interna del smartwatch. Como se puede apreciar, es de 0.3 megapíxeles con una resolución de 320 x 240 píxeles, por lo que si queremos una foto con mayor calidad, será recomendable utilizar el de nuestro smartphone. De similar manera, con la función de grabación de video, la calidad de grabación es estándar, sin embargo, se agradece que tenga la cámara para grabar videos. En cuanto a la función de visor de imágenes, podremos visualizar las fotografías tomadas con el smartwatch que se hayan almacenado tanto en la memoria del teléfono como en la memoria SD. Si en algún momento necesitamos grabar audio, no hay que preocuparnos, ya que podremos hacerlo sin ningún inconveniente con la función de grabación de audio. Para el tema de las llamadas, podemos realizarlas desde el smartwatch por medio de la opción de marcado, si conocemos el número de memoria, para lo cual tendremos dos opciones. La primera es que hagamos la llamada desde nuestro chip de celular que ha sido insertado en el smartwatch, o bien a través de nuestro smartphone con la opción Better Call, y le decimos aceptar para que efectúe la llamada, como podemos visualizarlo en este momento. Podemos cancelar la llamada desde ambos dispositivos. Como ya está vinculado el smartwatch y el smartphone, tenemos acceso a nuestra agenda telefónica, lo que implica que todos nuestros contactos almacenados en nuestro celular lo podremos visualizar y por tanto podremos realizar las llamadas cómodamente sin ningún problema. De similar manera como en el anterior caso, podremos disponer de las dos opciones para procesar la llamada y podremos cancelar la misma a través de cualquier dispositivo, ya sea del smartphone o del smartwatch. Para finalizar, mencionar asimismo que existe una barra desplegable de notificaciones que nos permitirán ver las diferentes opciones que podrán ser objeto de activación. Y como todo tiene un principio, hemos llegado a la parte final de este video y espero que les haya servido para que hayan podido comprender de mejor manera las funciones y características que nos ofrece este smartwatch. Veamos qué hora es y es hora de despedirnos. Les deseo lo mejor y recuerden dar like, compartir y también pueden comentar en la parte de abajo y decirme qué tal les ha parecido este smartwatch o bien resaltar alguna de las principales características que les ha gustado. Les deseo lo mejor. ¡Chao, chao!